Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, daros a todos la bienvenida al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Barbastro. Me complace saludar a mis compañeros de corporación, hoy aquí presentes, al teniente de la Guardia Civil, oficial de la Policía Local de Barbastro, secretaria general del Ayuntamiento, damas de las fiestas de Barbastro, mayores e infantiles, representantes consejeros del Consejo de la Infancia y de la Adolescencia de Barbastro. También me complace ver aquí a Eli Río, que viene por parte de la Dirección de Origen Somontano y alguna otra asociación. Y muy especialmente quiero saludar a nuestro querido obispo don Ángel, que nos acompaña, a los exalcaldes de la ciudad de Barbastro, don Manuel Rodríguez y don Rafael Fernández de Vega, que también nos acompaña, José Pedro Sierra, diputado en las Cortes de Aragón, y muy especialmente hoy damos la bienvenida a Luis Cosculluela, quien fue ministro del Gobierno de España en el año 1982 y persona muy vinculada a nuestra ciudad, que hoy nos honra con su visita. Estamos celebrando los actos de la Constitución, que como bien sabéis, pues bueno, comenzamos a hacerlos hace ya un par de años, en la víspera del Día de la Constitución. Y hoy le recordaba a Luis, cuando ha venido un poquito antes al Ayuntamiento, porque quería que recordara también su paso en aquellos años por aquí, pues bueno, que hace 2 años inauguramos esas imágenes, esas fotografías de todos los alcaldes de la democracia, desde Esteban Viñola hasta Antonio Cosculluela, mi predecesor, que están ahí expuestos, y en este momento pues me quería tener un recuerdo de Francisco Viu, que falleció este año en el mes de marzo y que el año pasado, y siempre que ha tenido oportunidad estos años, había venido aquí a leer algún artículo de la Constitución y también dejó parte de su vida en este ayuntamiento trabajando por todos los barbastrenses. Y ya el año pasado también pues, inauguramos esas 3 grandes paneles que tienen ahí fuera, donde están todos los alcaldes de la ciudad de Barbastro desde el año 1444, también como un homenaje a todos aquellos que pasaron y dejaron parte de su vida trabajando por esta ciudad. Siempre buscamos que intentamos hacer actos que tengan relaciones con la Constitución. El año pasado inauguramos la plaza de fuera, la Plaza de la Constitución, la Reforma. Vino dentro de estos actos el que fue presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. Ayer tuvimos aquí una muy interesante charla de Antonio Pérez Henares, donde él mismo nos habló, como siendo un militante del Partido Comunista de España, cómo fue avanzando en toda la transición, nos contó, y la verdad que creo que fue una charla que a los que estuvimos presentes nos tocó mucho la fibra, porque es escuchar a una persona que vivió la dictadura, vivió la transición y ha vivido la democracia en la primera línea de batalla, digamos, ¿no? Él estuvo presente el día del 23F en el Congreso de los Diputados, viviendo en primera persona todo lo que ocurrió, y él vio cómo, siempre hemos dicho, en el año 77, 78, antes de la Constitución, 2 personas, yo siempre pongo ese mismo ejemplo, 2 personas tan antagónicas ideológicamente como fueron Santiago Carrillo, del Partido Comunista de España, y Manuel Fraga, persona que estuvo muy vinculada al movimiento, pues se sentaron en la misma mesa para llegar a un acuerdo y sacar adelante una Constitución que nos unía a todos los españoles. Momento de unión, de olvidar las rencillas del pasado y de avanzar en un futuro común. Y eso es lo que venimos aquí a defender año tras otro, y por eso reafirmamos ese compromiso con nuestra Constitución, y por eso le agradezco mucho al señor Cosculluela que aceptara mi invitación a venir a Barbastro y que estoy presente en un día tan importante para todos. Hemos tenido una pequeña reunión antes también con Manuel y con Rafael y algún compañero de corporación, donde Luis nos contaba pues, esa experiencia que tuvo en aquel momento tan duro para la democracia española, y cómo, gracias a la voluntad de todos, pues salió adelante, y tenemos pues, este documento que es el que nos hace a todos los españoles unirnos, ¿no? Y trabajar en conjunto, y por eso creemos firmemente en reafirmar ese compromiso en un momento donde la Constitución pues, corre serio riesgo y serio peligro. Entonces, a partir de ahora vamos a ir, creo que este año batimos récord, he de decirlo, estamos muy contentos por ello. Son 30 las personas que vamos a leer un artículo de la Constitución. Se leerán esos 30 artículos. Al finalizar, como siempre y es preceptivo, sonará el himno nacional, y posteriormente daremos un momento la palabra al señor Luis Cosculluela para que nos dirija unas palabras para todos. Muchísimas gracias a todos por la colaboración, y ya a partir de ahora comenzaremos ya el número 30 hacia el 29, iremos pasando uno por uno y leemos el artículo de la Constitución. Muchísimas gracias. Título preliminar, artículo 9. Primero, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Título primero de los derechos y deberes fundamentales. Capítulo segundo, derechos y libertades. Sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos. Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Artículo preliminar. Título preliminar. Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. La estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos. Título preliminar. Artículo 8. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de la Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar, conforme a los principios de la presente Constitución. Título 5. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Artículo 108. El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Título 1 de los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 3 de los principios rectores de la política social y económica. Artículo 49. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universales accesibles. Así fomentarán la participación de sus organizantes en el término de la ley establezca. Se entenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. Título 1. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 2. Derechos y libertades. Selección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo que la pueda disponer de las leyes penales militares para tiempos de guerra. Título 1 de los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 3 de los principios rectores de la política social y económica. Artículo 46. Los poderes públicos garantizan la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. Cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad, la ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Capítulo 1 de los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 2 de los derechos y libertades. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Título primero. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 3. De los principios rectores de la política social y económica. Artículo 40.
1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo. 2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesional. Velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. De los derechos y deberes fundamentales, capítulo 2, Derechos y libertades, sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, artículo 17. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Y en todo caso, el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que establezca la ley. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir una inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de prisión provisional. Título cuarto. Del Gobierno y de la Administración. Artículo 104. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Título cuarto. Del Gobierno y de la Administración. Artículo 103. 1. La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. 2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Título 1 de los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 3 de los principios rectores de la política social y económica. Artículo 43. 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Título 1. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 3. De los principios rectores de la política social y económica. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Título 1. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 3. De los principios rectores de la política social y económica. Artículo 52. La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Título primero de los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 2. Derechos y libertades.
Sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos. Artículo 32, número 1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y la capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. Título quinto. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Artículo 115. 1. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. Punto 2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. 3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5. Título preliminar. Artículo 4. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Punto número 2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Título 1 de los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 3 de los principios rectores de la política social y económica. Artículo 39. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos, habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velen por sus derechos. Título primero. De los derechos y deberes fundamentales. Artículo 44. 1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Título octavo. De la Organización Territorial del Estado. Capítulo primero. Principios generales. Artículo 138. 1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 2. Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Título cuarto. Del Gobierno y de la Administración. Artículo 102. Punto primero. La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible en su caso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Punto 2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado con el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Punto 3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. De los derechos y deberes fundamentales, capítulo segundo, derechos y libertades, sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos, artículo 30. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Título primero de los derechos y deberes fundamentales. Capítulo segundo, Derechos y libertades. Sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Segundo, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, sobre su religión o sobre sus creencias. Tercero, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Título preliminar, artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Título cuarto, del Gobierno y de la Administración. Artículo 97. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Bueno, a continuación, como hemos dicho, nos ponemos en pie para escuchar el himno nacional. Bueno, como hemos dicho al inicio del acto, hoy es para nosotros un honor tener aquí a Luis Manuel Cosculluela Montaner, jurista y político español que nació en Barbastro en el año 1939 y que fue licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona con premio extraordinario, doctor por la Universidad Italiana de Bolonia con el premio Vittorio Emanuele II, profesor adjunto de Teoría del Estado y profesor agregado de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, catedrático de Derecho Administrativo en las universidades de Córdoba, Valladolid y Complutense de Madrid, nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba el 25 de noviembre de 2010 y ocupó, como decía al principio, durante los años de la transición española, los cargos de delegado de servicios de urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona, secretario jefe del Gabinete Técnico del Ministro Adjunto para las Regiones,
subsecretario del Ministerio de Cultura y director del Instituto de Estudios de Administración Local y ministro, como he dicho anteriormente, ministro de Administración Territorial en el año 1982. Y además recibió la Gran Cruz de la Orden de Carlos III. Y hoy me gustaría que Luis nos pudiera dirigir unas palabras a todos vosotros. Y tenemos aquí, Luis, el libro de oro de la ciudad para que, cuando acabemos este acto, firmes en él y quede constancia de que hoy, día víspera de la Constitución Española, pues nuestro paisano, querido paisano, aunque residente en Madrid hace muchos años, lleva el nombre de Barbastro siempre a gala. Todos los años, cuando en Madrid se hace esa comida de barbastrenses, está presente y tuve el honor de conocerle hace un par de años y cuando, como decía antes, le conminé a ver si podía venir este año a celebrar este día con nosotros, no dudó en trasladarse de Madrid a venir a acompañarnos y creo que a los barbastrenses de pro, a todos aquellos que han hecho algo y siguen llevando el nombre de Barbastro en su corazón, pues es de honra, ¿no?, recibirles aquí y que en este libro de oro de la ciudad, que firman tantísimas personas que vienen de fuera y a veces nos olvidamos de los más cercanos. Hace un par de años hay 2 páginas que me hizo muy especial ilusión porque también vi en ellos la cara de ilusión que todos los alcaldes en vida de la democracia firmaron en este libro y creo que sí que es un libro de aquellos que nos visitan, pero también para los barbastrenses que han hecho tanto por nuestra ciudad y que siguen llevando ese nombre, pues también merece que esté sus palabras en ese libro. Aunque Luis, don Luis, tiene usted la palabra. Muchas gracias, alcalde. Yo siempre que vengo a Barbastro estoy encantado, porque no vengo a mi pueblo. Yo siempre me enfado, porque yo vengo a la muy noble, muy leal ciudad de Barbastro. Y como yo vivo en una villa, exijo a todo el mundo que respete la jerarquía heráldica, que es muy importante. Barbastro es Barbastro y los demás son como son, pero Barbastro es Barbastro. Bien, el acto ha sido emotivo, como todos los que se refieren a la memoria de la Constitución. La Constitución, sin embargo, no solo hay que leerla, hay que comprenderla y sentirla. ¿Por qué? Porque la Constitución fue ante todo un pacto, un deseo de que el pueblo español curase heridas, desterrarse un régimen que no quería, un régimen dictatorial, y proyectarse hacia el futuro una hermandad entre españoles. Resucitar viejas rencillas, grandes o pequeñas, no está en la Constitución. En la Constitución está el porvenir, está el andar en común, el pactar, el entrañable encuentro entre el pueblo español, las distintas fuerzas políticas así lo plasmaron, y hay que considerar que para nosotros la Constitución es ante todo eso, un deber, no solo un deber jurídico, un deber moral, un deber que ante todo nos obliga a todos, y se han leído aquí distintos artículos de a quién le obliga más y a quién le obliga menos, y a quién le obliga según el puesto donde le toque estar sirviendo a la patria, y sobre todo el que las futuras generaciones, estas que nos han leído hoy algunos artículos, lo transmitan, sentirlo muy hondo, porque eso es lo importante. No es la letra, no es lo importante, no es la palabra, es el sentimiento. Nada más, señores.
a mi querida ciudad de Barbastro, de la que me siento siempre un vecino más, esté donde esté. Como a todos los que nos visitan, pues el recuerdo más entrañable que es una parte de nuestra ciudad, para que lo tengas siempre guardado donde vayas. Una parte delante de la cual nací yo. Mi casa está delante, ya no está, la derribaron, pero estaba. La SEO, la calle La SEO número 2.